Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al ministro, al doctor Ortega, director de la DIAN, a los colegas del Senado. También mis saludos a quienes nos acompañan y a quienes algún día nos vean por la televisión este debate, también mis saludos muy especiales. Yo, antes de entrar en la materia propiamente dicha del debate, debo hacer dos menciones rápidas sobre este tema de la minería, pues que aun cuando no son el tema particular del debate, son importantes. Lo primero es esto: hay en este momento una huelga en Prodeco, que es una de las carboneras importantes de la costa atlántica, de una transnacional. Mi llamado en esto es muy simple, ¿no? Y es que el gobierno brinde todas las garantías que sean del caso para que ese movimiento huelguístico se desarrolle. La huelga es un derecho legal y constitucional. Y los informes que recibo de los trabajadores que están en huelga señalan que hay una actitud de negligencia de los funcionarios del Ministerio del Trabajo y una actitud hostil de los directivos de la empresa, obstaculizando lo que son las labores propias de una actividad huelguística como esta. Yo quiero resaltar que uno de los graves errores históricos de este país es que se habla mucho de democracia, pero cuando los trabajadores la ejercen, suelen verlos como delincuentes, como criminales, y darles trato de policía en vez de atenderles sus reclamos. Esperemos que las cosas en ese sentido no se agraven, porque hay preocupación en este momento, señor ministro, porque parece que la policía se prepara a hacer acciones allí que no corresponden pues con las garantías laborales. Lo segundo es este, y este es un problema bastante más complicado, al que le voy a gastar también unos minutos. Es que está por empezar el próximo 1 de diciembre un cese de actividades indefinido en el Bajo Cauca antioqueño. Ya el ministro debe tener una carta que le debieron haber llegado, los senadores la tenemos, nos fue enviada con copia por parte de la Confederación de Mineros de Colombia, por su presidente, el doctor Ramiro Restrepo, que está hoy por aquí con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? En estos días el ministro de Mauricio Cárdenas dijo esto en el periódico El Tiempo: a la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico. El mismo tratamiento que al narcotráfico a la minería ilegal, que yo prefiero llamarla informal porque creo que corresponde más con la realidad, como prefiero llamar informales a los comerciantes informales y no ilegales, o a los industriales informales y no ilegales, o a los vendedores ambulantes informales y no ilegales. Y agrega que es que muchas de las mafias de narcotraficantes, Bacrim y guerrillas están utilizando la minería ilegal para financiarse. O sea, hay una actitud de estigmatización de estos ciudadanos colombianos que ejercen la pequeña y mediana minería. Yo estuve el sábado en Caucasia en una reunión con estos mineros, ministros, porque creo que es parte del deber de un congresista ver qué se hace con estas cosas. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Primero, cuando la reunión se hizo en el más importante hotel de Caucasia, el primero que habló fue el cura párroco del municipio, que se llama el padre Edgar Darío Osorio, quien llegó con un mensaje del arzobispo Monseñor Alberto Osa. Sí, el señor cura párroco dijo: sin minería nosotros no podemos. Yo tomé notas, pero además esto está en internet para quien quiera verlo. Nos unimos a la minería. Después hablaron los 5 alcaldes electos de los municipios de Caucasia, Amalfi, Tarazán, Echí y El Bagre, y por lo menos por lo que se veía no eran ni paramilitares, ni narcotraficantes, ni guerrilleros. Y después habló el general Leonardo Pinto, que es un general pues del Ejército de Colombia, sí, creo con sede en Montería. Y entre las notas que le tomé, pero que son pues fidedignas, pero en internet está, el general dice esto: conozco la injusticia que están enfrentando, se refiere a los mineros. Le hemos explicado al gobierno nacional esta problemática. Entendemos la protesta que ustedes tienen. Este es un modo de vida de esta comunidad del Bajo Cauca antioqueño. Ojo, este es un modo de vida, dice un general de la República que conoce la zona. Los problemas sociales existen y hay que arreglarlos. Entiendo que tiene que haber una propuesta, pero que sea pacífica, que fue lo mismo que dijo el párroco también, que si la protesta se da, que sea pacífica. Es importante que haya gente acompañándola. El comandante de la división también entiende lo que sucede, o sea, el otro general por encima del general Leonardo Pinto. Esta es una oportunidad para que la gente que trabaja aquí tenga un lugar en la sociedad. Ojalá el senador Robledo pueda ayudar a arreglar esto antes del paro.
Yo sé que la gente aquí vive de la minería. Esa es la realidad, ministro. Ustedes se equivocan en materia gravísima, como cuando insisten en darle un trato militar, de policía, criminal, a una actividad económica. En el Bajo Cauca antioqueño hay minería del oro por lo menos desde que llegaron los españoles a América, hace 500 años. Esa gente con la que estuvimos ahí reunidos es gente que son mineros ellos, sus padres mineros, sus abuelos mineros, sus bisabuelos mineros. ¿Cuál es el lío que hay allí? Que hay un problema de títulos complicadísimo, porque los títulos las tienen las transnacionales, entonces allá hay una minería, de hecho, una minoría que yo llamo informal, porque creo que es lo que corresponde con la realidad social y económica. Y el gobierno se ha empeñado, desde el propio presidente de la República a la cabeza, en estigmatizar a esos colombianos, diciéndoles que son guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes. Si hay allí delincuentes, ministro, el deber de ustedes es, en una operación de escalpelo, coger al delincuente. Pero ustedes no pueden caer sobre todos los que viven del oro en esa zona, de la minería del oro, y aplastarlos con el cuento de que es que van detrás de un delincuente. Además, esa es la economía de la región, ministro, no se equivoquen en eso. La consigna del párroco es cierta, ¿no? Sin minería no hay economía ahí. Lo que hay que buscar es una solución. La carta que le envía a usted el presidente de la Confederación de Mineros de Colombia, lo que le dice es eso: señor ministro, ya estuvimos reunidos con usted, no va a leer la carta para ahorrar tiempo, pero él le dice, estuvimos reunidos con usted hace unas semanas, usted nos dijo que elaboráramos un decreto reglamentario para la formalización, porque ellos quieren formalizarse y quieren mejorar el manejo ambiental y el manejo laboral, o sea, tiene una actitud de sensatez frente a esa informalidad que existe, pero resulta que el gobierno no le da trámite a eso, y sí lo que está es tratándolos como criminales, y repito, esto es insensato. Ahora, ¿por qué se volvió un lío 500 años después? Es la otra pregunta clave. ¿Por qué lo que nunca fue un lío se volvió un lío 500 años después? Y la explicación es muy sencilla. Los precios del oro están altos, es un negociazo, y las transnacionales están detrás de todo. Vienen por la lana, por el telar y por la que teje, por todo. Ese es todo el problema que tenemos aquí. Entonces, la discusión de fondo que hay aquí, colombianos, es si en Colombia va a haber minería de transnacionales, gran minería, pequeña y mediana minería, y minería artesanal, o solo va a haber minería de transnacionales. Ese es el debate. Y yo aquí le hago un llamado a la sensatez al gobierno nacional y a las transnacionales. Lo sensato es que aquí quepa todo el mundo. Eso es lo que es democrático, eso es lo que es sensato. Se equivocan, repito, en materia gravísima si insisten en darle esto un trato de policía, de ejército, a punta de represión, de persecución. Quedan tiempo suficiente para que esta cosa se tramite de manera democrática, y espero, señor ministro, que así lo haga. Porque además hay una cosa que molesta mucho, y es que a las transnacionales sí las tratan con guante de seda. Es decir, cuando ellas no cumplen con sus deberes ambientales, con sus deberes fiscales, etcétera, entonces ahí sí aparece toda la caballerosidad y la diplomacia y la queridura del gobierno nacional para atenderles los casos. ¿Qué tal, senador Valera, si le miraran a Drummond la destrucción ambiental del Cesar, a ver si eso está cumpliendo con las normas ambientales de Colombia? ¿Será que se puede destruir la ciénaga de Zapatosa y eso no viola ninguna norma? ¿Será que se puede mover como van a mover el río Ranchería en cerca de 30 kilómetros y eso también es legal en Colombia y se puede hacer? Pero cuando se trata de los nativos, de los criollos, tenemos esta intemperancia del gobierno nacional. Hasta ahí eso podría explayarme más, pero estamos resumiendo el tema. Yo he hecho otro par de debates anteriores, o yo no, la comisión ha hecho otro par de debates anteriores sobre minería, uno referido al tema ambiental, en donde hay muchísima tela que cortar, y otro referido al tema de las relaciones laborales, donde también mostramos unas relaciones laborales indeseables en el sector minero. Hay un problema de salud ocupacional grandísima. Aquí hay también trabajadores, por ejemplo, de Cerro Matoso, que tienen problemas de salud extremadamente graves. Ese no es el tema de hoy, simplemente lo dejo mencionado. El tema de hoy es el tercer tema. Sí, cuando uno dice que están destruyendo el medio ambiente y las relaciones laborales son muy malas, entonces a uno le dicen, bueno, sí, senador, pero es que eso sí ganamos plata. Colombia está enchapándose en riquezas a partir de la minería. Y entonces lo que voy a mirar ahora es, bueno, ¿cómo es que se reparte esta riqueza? A ver si es verdad
que nos está yendo tan de maravillas para justificar incluso lo injustificable. Advierto desde ya, en estos debates uno siempre tiene un lío de cifras, porque si algo funciona mal en Colombia son las cifras. Alguien decía que había que someterlas a tortura para que cantaran, ¿sí? Para intentar desentrañar cuál es la verdad. Entonces salen cifras de todos los lados y es muy difícil. Y las oficinas de los senadores, la verdad, no somos potencias, digamos, en cuanto a logística para hacer estas cosas. Entonces voy a adelantar el debate en la medida de esas limitaciones y me voy a apoyar mucho o bastante en un informe que hizo el director de la DIAN ahora en octubre pasado, que circula por internet y al cual se han referido el doctor José Fernando Izaza, Salomón Kalmanovich, Elena Villamizar, que da unas claves de cosas importantes que están pasando sobre este problema de los tributos. Parte del enredo tiene que ver que a veces se habla de gran minería y se incluye hidrocarburos, y a veces se habla de gran minería y no se incluye hidrocarburos, ¿no? Uno pensaría que lo sensato sería que eso casi que se manejara por lo menos la mayor parte del tiempo como una sola cosa para facilitar los análisis, pero ese es uno de los enredos que se tienen, que lo llena uno de dudas en cada afirmación. Lo mejor que yo he visto, el debate en qué consiste, colombianos, en cuánto le toca al Estado. Entonces uno dice, no, las regalías son muy bajas, y yo voy a probar que son muy bajas. Entonces le dicen, no, pero es que le faltan los impuestos, ¿sí? Hay que sumar los impuestos y las regalías. Entonces ahí empieza el enredo y la discusión. Bueno, pero ¿cuáles impuestos? Y se hace una discusión sobre una cosa que unas veces, yo sé que hay un matiz de diferencia, pero unas veces, y ese es parte del enredo, se llama el state take, senadora Marisa, y otras veces se llama el government take, ¿sí? Y es parte del enredo en el que estamos. Repito, con las dificultades de tiempo voy a intentar hacer una cosa que se entienda, pero les decía hace un momento que lo mejor que he visto al respecto sobre qué es lo que está pasando, porque claro, en Colombia hay tasas de renta nominales y reales, entonces de impuesto de renta, entonces eso crea otro enredo inmenso, y si hay una cosa obstrusa en Colombia es el sistema impositivo. Eso está diseñado para que nadie lo entienda, porque por supuesto de la confusión salen las ganancias, salen los impuestos que no se pagan, que probablemente son más rentables que la propia actividad económica de estas empresas de las que estamos hablando. Pero les decía que acaba de aparecer un documento muy importante que pone el punto donde es, detalle más, detalle menos. Es que la UME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, o sea, un organismo importante del gobierno para estos efectos, contrató con la Universidad de los Andes un estudio para calcular el government take de minería, solo de minería, no de petróleo. ¿Y qué dice este estudio? Que es un estudio pues oficial. Dice que sin impuestos parafiscales, sin contar los parafiscales, el total que le toca a Colombia del PIB minero, del Producto Interno Bruto minero, es el 20%. Y si se suman los parafiscales, el 22%. Yo creo que no se deben sumar los parafiscales. Ese es un truco de estas transnacionales para presentarse como sacrificadas, pobrecitas. No veo por qué se van a sumar parafiscales. Es decir, todo el mundo sabe, para poner un ejemplo, que las cajas de compensación es un salario convertido en caja de compensación. Entonces no tiene por qué presentarse como ingreso del Estado, y mucho menos los gastos en salud y este otro tipo de cosas. Pero bueno, si sumamos los parafiscales, que no se deben sumar, da 22%. Si no lo sumamos da 20%, hablemos de 20% para facilitar las cosas. Y cuando el impuesto de renta nominal es del 33%, y por bajitas que sean las regalías son del orden, para decir alguna cosa, del 3%, pero uno de pronto podría pensar en un promedio del 10%, porque hay algunas de un poco más, uno puede pensar que en general nominalmente el government take debería dar por encima del 40%, 40, 43% o más, como un promedio, y tenemos 20% promedio. Esta es la discusión. Y la discusión es que nominalmente hay una cifra que yo la veo bien discutible, porque sigo pensando que ese government take del orden del 40% es bajo, porque las regalías son muy bajas. Pero suponiendo que fuera lo correcto, que no lo es, 20, senadores, 20, mi tesis es que les regalamos el mineral. Mi tesis es que les estamos regalando el mineral, que cuando mucho, mejor dicho, no pagan ni el impuesto de renta, que ya he dicho que es del 33%, mucho menos pagan el mineral.
Y al final de mi intervención voy a explicar cómo ese es el enfoque de estas grandes empresas, no solo las mineras. Y es la idea de que ellos, su único deber con la sociedad es dar unos empleos. Y que si dan unos empleos, les debemos quedar agradecidos por los siglos de los siglos. Cuando resulta que, por supuesto, teorías económicas democráticas dicen lo contrario. Bueno, empleos tienen su importancia, nadie la niega. Pero además el empleo es la riqueza, es el ingreso. Sin empleo no hay ganancias del capital. La plata puesta pues en una rumba no produce nada, tiene que pasar por las manos de alguien para que se vuelva riqueza, para que se vuelva ganancia. Luego aquí se vuelve muy importante si pagan o no pagan los impuestos y las regalías que deben pagar. Entendida la regalía como el valor que tiene el mineral que está en el subsuelo y que le pertenece, como se sabe, a la nación. Este es el debate. El debate además suma otro aspecto que es muy importante, que es el problema de la auditoría. O sea, aquí tenemos un problema de normas, a mi juicio incorrectas, pero tenemos dos problemas más. Uno, la manipulación de las cifras frente a la DIAN y todo lo que se puede desprender de ahí en el sentido no solo de los descuentos tributarios por la vía de la legalidad, descuentos tributarios porque la ley los autoriza, sino, yo no sé si eso se llama ilusiones o cómo es, pero puede ser fraude literalmente hablando. Y tres, la última cosa que voy a plantear es que lo que dice la Contraloría General de la República es que a las transnacionales, ministro, en sus cuentas de regalías se les cree por fe, como en los asuntos religiosos. Que en religión se crea por fe, pues uno entiende, y es muy respetable, pero que en negocios alguien crea por fe, por supuesto que la cosa sí es bien discutible. Veamos entonces, dentro de este esquema, algunas cosas que ilustren el asunto. El caso del petróleo. Es evidente que la regalía ha venido disminuyendo, esa es la política, disminuir las regalías. El ministerio me certifica que en asociación eran del orden del 16%, y les voy a creer la cifra, pero ya en los contratos de ANH está del orden de 8%, o sea que se ha reducido la regalía en la mitad. Esta es una reducción enorme de la regalía y por supuesto es un tema bien discutible. En la reforma, en la ley de reglamentación de las regalías, alcanza a aparecer el pedido de disminuir en 40% las regalías de los crudos no convencionales. O sea que sigue la política de reducir las regalías de los hidrocarburos, cosa que por supuesto es bien discutible. Cada tema de estos daría para un debate entero, yo voy a ser muy rápido, digamos, en la presentación. En el gas el gobierno habla del 18%, es lo que me certifica. Yo no tuve tiempo de mirar eso en detalle a ver de dónde lo sacan, pero el punto clave es este. La regalía más barata del gas, me certifica también el gobierno, es de 4.8% en un cierto tipo de yacimientos. Yo de entrada cuestiono que pueda ser aceptable para un país como Colombia regalías de menos del 5% en el negocio del gas. Ahí queda abierto otro debate enorme, ¿sí? Otro debate enorme, regalías de menos del 5% en el caso del gas. En el caso del carbón tenemos regalías las más altas del 10%, las menores del 5%, exceptuando el caso de unos campos en los que la propiedad no aparece, que le virlaron a la nación, pero digamos que el promedio es entre el 10 y el 5%, o sea, los topes son entre el 10 y el 5%, sin duda bastante baja como regalías. El caso del oro y la plata es escandaloso, ¿no, senadores? Porque en lo que compete particularmente con la minería transnacional, sobre la que yo tengo puestos los ojos, porque claro, yo distingo muy bien de la minería, no sé, de Drummond, de Glencore, de cualquiera de estas grandes mineras, al minero artesanal que si no le cobran regalías, pues bueno, uno hasta puede entenderlo, y uno podría entender que hubiera un escalonamiento en las regalías de los magnates hacia los pobres. Esas son cosas que pueden ser de sentido común, pero aquí me estoy refiriendo, y el debate está montado, es a la gran minería, que son de los ricos no de Colombia, sino del mundo. O sea, por encima de ellos, el sombrero a duras penas, ¿cierto? Entonces ahí, por supuesto que hay que fijarse con detenimiento. Entonces digamos que la real de la minería del oro, de la gran minería, es del 3.2%. Esto es escandaloso.
3.2% es lo que al Estado se le reconoce por el mineral. O sea, es mejor negocio vender los explosivos, vender el cianuro, hacer el hueco, transportar el oro, procesarlo. Cualquier cosa es mejor negocio más que ser el propietario del recurso. En el caso del níquel hoy están pagando 8% de regalía, que también a mi juicio es bajísimo. En hierro y cobre 5%, en platino 5%, en calizas 1%, en minerales metálicos 5%, minerales no metálicos 3%, materiales de construcción 1%. Aquí hay todo un debate para hacer. Porque yo no creo que esas regalías bajas se le trasladen a la gente, yo creo que eso se vuelven rentas. O sea, el que tiene la concesión se cobra, digamos, como renta, ministro, usted seguro que entiende esto que le estoy diciendo, se cobra como renta lo que la sociedad le está regalando de manera por completo arbitraria, porque si se transfiriera esa regalía baja a la sociedad uno podría hasta entender, pero no es eso lo que termina sucediendo. Y ojo con este que sí es el dato del escándalo completo. ¿Saben cuánto pagan de regalías los indígenas de La Guajira, de allá, esos de Manaure, que más pobres que ellos, difícil en el mundo, que trabajan al sol y al agua, a temperaturas escalofriantes? ¿Saben qué regalía pagan por esa sal? El 12%. O sea, es la regalía más alta que hay en Colombia, la de los indígenas de La Guajira. Esto es inaudito. Pero claro, se entiende, porque ¿quién defiende a los indígenas de La Guajira? ¿Quién alega en el alto gobierno por los indígenas de La Guajira? ¿Cuál informe del Banco Mundial dice pobrecitos los indígenas de La Guajira? Entonces que se los claven, 12%. En tanto, a los magnates del mundo ya vemos el tipo de regalías que les están cobrando. Aquí abro una ventana a un punto que es clave porque tiene que ver con un debate del año entrante. Es bueno, que es el debate de los impuestos todos de Colombia. ¿Quién paga los impuestos en Colombia? Le pregunté yo hace unos días en un evento de la Asociación de Periodistas Económicos al ministro de Hacienda. Me dijo, pero se sabe, pues los grandes contribuyentes. Le dije, no, yo no creo eso. Y quedó planteado un debate. Bueno, ya tengo las cifras. Los grandes contribuyentes en Colombia, donde están todas estas mineras, no son grandes contribuyentes porque paguen muchos impuestos de ellos, sino porque recaudan muchos impuestos que pagamos los colombianos. Mucho IVA, mucha retención en la fuente. O sea, ellos actúan como una especie de DIAN privada. Y como transfieren todo eso que pagan otros, se presentan como grandes contribuyentes. ¿Saben cuánto aportan de verdad los grandes contribuyentes al total de los impuestos en Colombia, ministro? Sin contar el impuesto al patrimonio, el 15%. Y contando el impuesto al patrimonio, el 18%. Pero les doy este dato, pagan 10 billoncitos, de esos 3 los paga Ecopetrol, porque me falta todavía acabar de aclarar las cifras. Lo poco que pagan los grandes contribuyentes, del orden del 15%, ¿cuánto pagan las empresas del Estado? Porque podemos terminar descubriendo que es que todas las grandes empresas de Colombia, las extranjeras y mineras como las nacionales, prácticamente no están pagando impuestos en este país. Y este debate se debe hacer, porque el colmo sería que se planteara una reforma tributaria el año entrante, señor director de la DIAN, que no empezara por contarle a los colombianos quién paga los impuestos. Porque aquí no se puede seguir con la falacia de que los impuestos en Colombia los pagan los monopolios y las transnacionales, las 5.000 más grandes empresas de Colombia, cuando aportan el 15%. Y no he hecho el descuento, porque no, me faltan los datos, de cuánto de eso es EPM, cuánto es Ecopetrol, cuánto es Isagen, cuánto es ISA, cuánto es Empresa de Teléfonos de Bogotá. Este es un debate, yo lo diría, de importancia histórica, porque como lo voy a decir al final, no puede salir adelante un país donde no se tributa como se debe tributar. Un país dedicado a gravar a los pobres de solemnidad, que es lo que hace el IVA, en últimas, y a las clases medias y a no tocar a quienes debería tocar, y dentro de esto, por supuesto, van las mineras. Bueno, el Ministerio de Hacienda me certifica que después de los descuentos tributarios, el impuesto de renta de las mineras y petroleras, 2007 20%, debería ser del 33%, efectivo 20%, 2008 20%, 2009 20%, 13%, 2010 16%. Esto se mueve un poco porque estos descuentos tributarios se mueven, ¿cierto? Estoy dando las cifras que me da el Ministerio de Hacienda. La DIAN, en ese estudio que cito del doctor Ortega, dice que la tarifa efectiva del sector minero es el 13%.
en servicios financieros el 6.3%, en agro 6.7% y en asalariados 9.5%, promedio 9.5% en asalariados. Ahí aparece otra gran discusión. De entrada es un abuso llamar renta los ingresos por salarios que las ganancias. Eso es un abuso. Un abuso para, por supuesto, generar efectos contables y manipular las cosas, porque no es lo mismo que una persona se gane un sueldito y cuando le cobran los impuestos los paga dejando de comer o de curarse o de vestirse, que el hecho de cobrarle impuestos a una transnacional, que lo que sucede es que acumula un poquito de menos plata, digamos, al año que sigue de las cuentas de los impuestos. Pero bueno, esto nos empieza a explicar lo que señala el estudio de la UNE de por qué el government take resulta ser tan especialmente bajo. Las cifras se discuten, a mí me da cierta pereza dar cifras, digamos, de tipo absoluto, porque encuentro muchas cifras distintas, pero estamos hablando de cifras muy altas, ¿no? Del impacto fiscal de estos descuentos. Me van a excusar porque se embolató eso, ¿sí? De cuánto es el costo del total de estos descuentos, tanto de minería como del resto del sistema económico del país, ¿no? Precisos en volata. Sandra, ¿cuánto es el total? ¿Dónde está Sandra? El costo fiscal, no, pero no solo, del costo fiscal de las distintas deducciones en los últimos 10 años, voy a citar de memoria, espero no equivocarme, doctor Ortega, es del orden de 37 billones. No, pero el costo fiscal, no solo, bueno, usted lo puede sumar de memoria, sí. Sí. No, pero no, sumadas las demás. Bueno, sí, bueno. Estamos hablando entonces de una suma supremamente grande. 2002-2010. Sí. ¿Cómo? Pero no solo las de la deducción de activos fijos, sino todas. ¿Sí? Yo creo que es 37, bueno. Pero está en la presentación, usted lo va a señalar en la presentación. Yo creo que es del orden de 37, pero puede ser 27. Pero cualquiera de las dos cifras, estamos hablando de una cifra supremamente grande. Que los estudiantes que ahora andan buscando la plata para la educación pública y gratuita y de alta calidad, pues aquí tienen una buena fuente para escarbar de dónde podrían salir las finanzas. 31,7, esa es la cifra exacta, 31,7 billones en una década. O sea que da un promedio de más de 3 billones de pesos, ¿sí?, de costo fiscal. Y no están absolutamente todas las deducciones, no, las de esas, pero digamos de impuestos municipales no hay, porque por ejemplo no se pagan prediales y otra serie de cosas, y ahora vamos a mirar otros asuntos y vamos a mirar cómo hay manipulación de cifras, ¿sí?, que si se desmanipularan podrían aumentar estas realidades de las que estamos hablando. Y y voy a saltarme un poco la presentación por el tiempo que perdí, dentro de esto la minería, por supuesto, aporta una cifra bien importante en estos descuentos de los que estamos hablando. Bueno, voy a mencionar otras cosas. Por ejemplo, Contraloría General de la República mira el caso de un contrato de Drummond en el Cesar, el 07888, y descubre esto, que los descuentos de ciertos impuestos, IVA, exportaciones y compensaciones, equivalen al 76% de lo recaudado por regalías.
Sí, aquí tengo las cifras precisas, son algo así como 1.2 billones contra 283.000 billones. Es lo que certifica la Contraloría en un estudio que hace. El ministro de Minas hace unos meses, el anterior ministro de Minas, nos decía que los descuentos tributarios por la vía de sobretasas a gasolina, a ACPM que no pagaban, valían unos 300.000 millones de pesos al año. Sí, de las mineras colocadas, puestas instaladas en las zonas de frontera. O sea que si aquí se entra, y ese es un trabajo que yo pienso, doctor Ortega, que sería importante que la DIAN profundizara y a la Contraloría le haga el mismo pedido, es que vamos a sacar todas las cuentas, incluidos los impuestos municipales que no se pagan, e incluida cualquier otra cosa que no se pague, porque estamos hablando de sumas demasiado grandes. Entre otras cosas, yo tengo esta idea, que se den todas las cifras y que cada uno tenga la opinión sobre las cifras que quiera. Yo no estoy pidiendo que piensen como yo pienso con respecto a la cifra, pero sí que el Estado nos garantice a todos los colombianos cifras iguales. Yo esto lo insisto mucho, en la universidad yo recuerdo, uno puede discutir cualquier teoría, pero los hechos deben establecerse con rigor científico, para que podamos tener debates ilustrados y no lo que hoy sucede, que nos digan que aquí los impuestos los pagan los grandes contribuyentes y cuando uno va a mirar resulta que eso no corresponde con la realidad, o por lo menos hay una manipulación de lo que se dice. Veamos ciertas cosas que denuncia el director de la DIAN, que a mí me parecen especialmente graves y que tienen que ver con cosas que suceden y que no deberían suceder, antes de mencionar otras. La DIAN descubre una cosa que a mi juicio es muy grave, y es que analizando el patrimonio bruto declarado y el patrimonio líquido declarado en minería, dependiendo de si la declaración es la declaración para el impuesto al patrimonio o si es la declaración para la declaración de renta corriente, resulta que las cifras tienen diferencias descomunales, senadores. Esto es una cosa, a mi juicio, por completo inaceptable. La presentación de la DIAN la resalta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de diferencias, digamos, digamos, en el patrimonio bruto, entre esos dos tipos de declaraciones, según el momento, repito, según si estamos hablando del total de los impuestos o solo de impuesto al patrimonio. En el 2007 la diferencia es del 25%, en el 2008 del 32%, en el 2009 del 40% y en el 10 del 68%. Esto es plata grande de impuestos que si estamos ante una maniobra, como puede ser, aquí están evadiendo sumas inmensas de impuestos. En el caso del patrimonio líquido, la diferencia es la misma que acabo de explicar: 2007 44%, 2008 76%, 2009 82%, ministro, 2010 106%, o sea, el doble, cuando deberían ser las mismas cifras. Y esto sucede para el caso de declarado en general en minería. La DIAN tomó el trabajo, no lo voy a detallar aquí, de mirarlos para petróleo y gas, para carbón, para servicios de petróleo y gas, y el fenómeno es básicamente el mismo. Voy a leer textualmente varias aseveraciones que hace el doctor Ortega después de ese estudio, que es un estudio muy enjundioso, muy cuidadoso, y yo tengo que reconocer, realizado con seriedad. Nosotros lo estudiamos en la oficina cuidadosamente. Y él concluye, bueno, y aparece otra cosa que es muy llamativa, antes de leer lo que dice él, particularmente sus preocupaciones. Esto también lo afirma este informe. Dice: el costo de nómina reportado entre 2009 y 2010 pasó de 58 billones a 92 billones, el costo de nómina, o sea, un incremento del 60%. Mientras que los parafiscales crecieron el 1%. O sea, la nómina, dicen, les creció 60% y los parafiscales les crecieron el 1%. Cójanme ese trompo en la uña, como se decía antes. Y recordemos que los impuestos se pagan dependiendo de los costos, en muy buena medida. O sea, si yo logro inflar los costos, reduzco, por supuesto, lo que tengo que pagar. Y entonces agrega el doctor Ortega, dice: no concuerda esta información con el desempleo o con el aumento de los sueldos. Él concluye, después de revisar todo esto, que es un documento, no sé si lo va a mostrar ahora aquí todo, pero es una cosa como de 70 páginas. Dice esto: algunas empresas del sector petrolero
Inflan el valor contable de los activos fijos. Y explica, incluyen gastos como activos fijos, reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial, incrementan las provisiones aceleradamente sin responder a una racionalidad económica para incrementar costos. Estos recursos se conservan en efectivo en el exterior, advierte. Otro lío. Disfrazan de legal, ojo con esto, importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador. Incluyen estos como activos fijos que usan para la deducción especial. Sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas. Otras dos. Inflan los costos de los servicios contratados, transporte, servicios técnicos y asistenciales para disminuir la base gravable. Contratan servicios con firmas cuyos representantes legales son los mismos abogados asesores de las compañías. Esto en el sector petrolero. Él dice, algunas empresas del sector petrolero. Y después dice, algunas empresas del sector minero energético. Efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales. El 100% de las ventas lo hacen a compañías vinculadas. Sí, que es una manera, pues, por supuesto, que puede facilitar que se paisajeen las cifras. No hay información disponible, es decir, estados financieros, composición del negocio, etcétera, de los compradores. Y hacen una cosa que consiste, es un tipo de presunción que consiste en disminuir la gracia, dice, lo leo textualmente, dice, presunción profile shifting, para disminuir la base gravable y ser responsables de un menor impuesto a cargo. Estas son palabras mayores. O sea, porque una cosa son deducciones, digamos, con fundamento legal, porque el gobierno o alguien aprobó una rebaja de alguna cosa y uno puede discutirla, pero reconocerle su legalidad, y otra cosa son ciertas prácticas que podrían estar violando la ley o que podrían estar moviéndose en un terreno que entiendo que llaman la elusión, que es aprovecharse de manera sistemática de vacíos que dejan normalmente en las normas, no por casualidad, sino porque alguien los deja, ¿sí?, para no corresponder como debían corresponder. Yo en algún debate aquí recién llegado expliqué cómo, con un documento de la CEPAL del 2004, de la CEPAL, señala la CEPAL que si las transnacionales de esos días pagaran en el tercer mundo los impuestos que pagan en los países donde tienen sus sedes, los recaudos tributarios de países como Colombia, sumados todos, aumentarían en 35.000 millones de dólares al año. Y agrega el informe de la CEPAL que esto se ve facilitado por el gran volumen de transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo. Explico esto un poco. ¿Quién tiene Colombia cómo vigilar que una volqueta de esas inmensas, de una minera de estas, vale lo que dicen que vale? ¿Tienen cómo asegurarle a Colombia que cuando informan que se gastaron tanto en explosivos en el exterior, sí sucede? Cosas más graves, cuando se dice que se exportaron tantos millones de toneladas, Colombia está segura que se exportaron esos millones de toneladas. Cuando se dice que la calidad del carbón es una determinada, ¿sí es verdad o es otra? Cuando dicen que el carbón lo vendieron a un precio, sí lo vendieron a ese precio o lo vendieron a otro. Ese es el tipo de cosas que estamos discutiendo y que tienen que ver con todo esto. Y esto, por supuesto, afecta a las regalías, pero afecta también el impuesto de renta y lo que deben pagar, o sea, afecta el government take o el state take o como lo quieran llamar. Este es el debate que estamos haciendo. Bueno, 3 casos más de cosas inaceptables a mi juicio. Algunas pueden ser legales, otras no. Una cosa que se discutió mucho, cuando Drummond puso en venta su empresa hace unos meses, el doctor Mauricio Cabrera llamó la atención sobre una cosa, dijo, Drummond ha invertido 2.000 millones de dólares en la empresa y la va a vender en 6.000 millones de dólares y no paga un peso de impuestos en Colombia, ni uno. Bueno, al final, ¿qué sucedió? Que vendió el 20% por una suma que lo que dice es que en la práctica la empresa la están vendiendo o vale 7.615 millones de dólares. Y sobre esa operación, si se diera completa, no pagaría ni un centavo. Denuncia también la misma persona que acabo de mencionar, el doctor Cabrera. Ventana Gold Corporation, una transnacional del oro, invierte 136 millones en una mina y la vende en 1.500 millones de dólares y no paga un peso de impuestos en Colombia por esa operación. Estas son realidades que están aquí. Yo pregunto, ¿alguien en Colombia puede vender, así sea pues un pichirilo bien viejo, y no tener que hacer algún tipo de pago por esa transacción? Ojo con esto, que es una cosa gravísima.
porque esto podría ser cabeza de proceso para una investigación muy profunda. Estos son datos del Sistema de Información Minero Colombiano de CIMCO. Son datos de la UMME, ¿no?, que ya expliqué qué es. Entonces, revisa, se consiguen en internet, ministro, son muy fáciles, y revisa las exportaciones de oro de los últimos 3 años, 2009, 10 y 11, lo que va del 11, contra la producción que ha pagado regalías. Y se supone que no se puede exportar oro que no pague regalías. Hay una pequeña exportación de oro en este lapso que hace el Banco de la República, la que no tiene por qué pagar regalías. Descontado ya eso, que no tendría discusión. ¿Cómo? Eso. Resulta que entonces aparecen 23 toneladas de oro, que ya habrá que investigar qué pasó con ellas. No pagaron regalías, no se exportaron, ministro. En todo caso valen 1.9 billones de pesos. 1.9 billones de pesos de una movida que tiene todos los vicios de ser ilegal, criminal, no sé exactamente cómo sea, le tocará a las autoridades aclarar qué es lo que pasa. Otro hecho inaceptable por completo de lo que está pasando. En este asunto de la minería hay un gravamen que se llama el canon superficiario, que es un gravamen que tienen que pagar las empresas mineras cuando les adjudican un título y están en la etapa de exploración antes de empezar la explotación y explotación. Durante ese lapso en que tienen el título y están explorando y no han empezado a explotar, tienen que pagar una cosa que se llama un canon superficiario, que es un gravamen por hectárea. Eso tiene distintos valores en este momento dependiendo de la norma que se aplique, porque han cambiado las normas, entre 1 y 3 salarios mínimos, ¿sí? Esto tiene una importancia además, digamos, técnica clave, y es que ese canon superficiario es la manera de presionar a las empresas para que no se duerman con las áreas y se dediquen a especular con ellas, sino para que o las meten a la producción o las devuelven. Entonces, clave, ministro, usted sabe bien la importancia de esto. Bueno, los análisis que ha hecho el doctor Guillermo Rudas, un profesor muy distinguido que sabe mucho de estas cosas, son imprecisos porque la información es imprecisa, porque como hay distintos momentos y distintos valores de ese canon superficiario, pero él señala que el pago debe estar entre 150.000 y 450.000 millones de pesos anuales. Y lo que se están efectivamente pagando va entre 5 y 14 veces menos que lo que debería ser. O sea, estamos hablando de sumas inmensas. Le preguntamos al ministerio, las respuestas del ministro de Minas nos las hizo el director de Minería. Entonces dice, es importante señalar que en el momento no se cuenta con un software para el control efectivo sobre el canon, este canon superficiario. Aquí hay otra tronera de tamaño descomunal que tiene la gravedad de plata que pierde el Estado y que tiene la gravedad de que estimula, digamos, las maniobras para no poner en producción los campos. Terminemos con 2 cosas más. ¿Cuál es el lío de la auditoría? Para mí este probablemente sea el problema más complicado, que en buena medida explica todo lo anterior. Es si el Estado tiene y ha manejado con rigor y seriedad un sistema de auditoría, tanto a nivel de DIAN como a nivel de Ingeominas o de quien sea, para asegurarse que no se le esté haciendo fraude en las cifras al Estado colombiano, ni en las interpretaciones, ni en los análisis. Porque mientras del lado de las mineras, bueno, y de todas las empresas grandes en Colombia, hay legiones de abogados, de contabilistas, de computadores, de todo, dedicados todo el día a ver cómo se va de un centavo o cómo se hace una interpretación que los favorezca, del lado del Estado lo que tenemos son los funcionarios, pues un aparato enclenque, ¿sí?, que se mueve con inmensas dificultades y que tumbarlo, como se dice coloquialmente, es tan fácil como quitarle a un bebé un sonajero, que es lo que vamos a mirar aquí, es lo que nos dice la Contraloría General de la República. En el caso de la auditoría para la producción de hidrocarburos, hay 12, 14, 16 técnicos en el trabajo de auditoría en hidrocarburos, en el ministerio. Y resulta que en Colombia hay 341 campos petroleros y cada campo tiene un montón de pozos y la
principal auditoría es medir en boca de pozo cuánto petróleo sale. Eso es como un chiste. Sí, porque entonces un pobre inspector de estos, o como se llama, aterriza en un campo que puede tener 50.000 hectáreas de grande y que puede tener 300 pozos y tiene que certificar cuánto petróleo salió de cada pozo. Es que yo no quiero ni entrar a calificar a las personas responsables de estas realidades. Esto es inaudito, inaudito. Ahora, pozos que entre uno y otro puede haber 10 kilómetros, en medio de las montañas, de los ríos, de los animales, de todo. ¿Qué pueden certificar? En el caso del impuesto de renta, hay 105 funcionarios para el área, para hacer, digamos, este tipo de auditorías, pero tienen que auditar 1.387.000 declaraciones de renta, porque son los mismos que tienen que mirar minería y hidrocarburos, son los que tienen que mirar el resto de las cosas. Entonces yo sé que son funcionarios buenos y trabajadores en general, inteligentes, etcétera, pero por supuesto que esto los desborda por completo. Los desborda por completo porque estamos hablando de operaciones descomunalmente grandes en lo que tienen que ver las cosas. Entonces miren ustedes lo que dice la Contraloría General de la República en el caso de un análisis de gran minería y en el caso de un análisis petrolero. Dos momentos. Podríamos leer muchas cosas, voy a leer dos nomás para que nos quede tiempo para seguir discutiendo. Dice, la información proveniente de los titulares mineros, es decir, las empresas, en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe, por cuanto la entidad no cuenta con elementos suficientes, o sea, en Geominas, que en ese momento es la autoridad minera, no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico y legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros, lo cual representa una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras en este reducido número de títulos mineros. Esto es lo que dice. Asimismo, en algunos casos la metodología seguida para la liquidación no se ciñe conforme a la ley o a los contratos sumando la permisividad de Ingeominas como autoridad minera. O sea, se les cree por fe. Ya mencioné eso, pero lo quiero reiterar. O sea, no hay ninguna empresa del mundo, ministro, que no se gaste, empresa privada digo yo, que no se gaste una suma importante de sus recursos en auditoría. Y la explicación es muy simple, es que si no se audita la gerencia se roba a la empresa. Yo no voy a decir que cada gerente, pero es que esa es la lógica. ¿Alguien tendría, un propietario de una empresa grande en el mundo aceptaría no tener auditoría sobre su gerencia? Bueno, ¿por qué el Estado colombiano no tiene auditoría sobre esto? ¿Por qué no la tiene? ¿Cuánta corrupción o cuánta negligencia, hay que decir con claridad, hay sobre esto? Esto no se ha corregido, esto es un informe del 2008, o sea, hace 3 años este informe, y eso se sabía desde antes. En el caso del petróleo veamos una cosa breve, leo, que dice la Contraloría. Estos son unas revisiones que hizo la Contraloría sobre campos petroleros en Casanare, en el Tolima, embarques en Coveña y Sucre y en el Huila y en el Meta. Miraron con detenimiento el campo Rubiales Pirirí, que ese solo campo tiene 160 pozos activos. Y miren lo que dice el informe de la Contraloría. Concluyó que el Ministerio de Minas y Energía no realiza un balance volumétrico entre el crudo que se extrae de cada pozo, parte inicial del proceso, y el crudo que se vende ya sea para exportación o refinación, al igual que no existe evidencia de que el Ministerio verifique reportes de crudo despachado y el recibido en la cadena de producción y transporte a efectos de detectar diferencias que puedan existir entre lo reportado al Ministerio y lo reportado por el operador. O sea, no usan la palabra fe, pero es la misma cosa, ministro. Y agrega, el reporte diario del operador, o sea, en este caso la empresa de la que estamos hablando, es la única información completa del campo que se utiliza para aprobar la producción de hidrocarburos en los campos Rubiales Pirirí, 160 pozos activos, y Quifa, 14 pozos, ya que los registros del Ministerio son parciales por punto de medición, que es el pozo productor, y por campo.
El Ministerio de Minas y Energía debe contar con datos propios, es la recomendación obvia. El Ministerio de Minas y Energía debe contar con datos propios que le permitan confrontar la producción en los campos de hidrocarburos en el país, de tal manera que se tenga un sistema de fiscalización confiable por parte de la nación para que se asegure que los datos de producción son confiables, y esto configura un hallazgo administrativo. Pero ¿saben qué es lo más lamentable de esto? Si yo no estoy mal, hace 5 o 6 años yo hablé la primera vez de este tema aquí en este Senado de la República. Es más, no se me olvida que la primera vez que hablé de esto hablé ante todas las transnacionales de la minería que hay en Colombia, o muchos de esos gerentes que estaban en ese evento aquí en la plenaria, en el salón del Senado. Y no se hace nada. O sea, el país puede estar siendo literalmente saqueado si se les antoja a todos los que tienen que ver con esto. No se hace nada. Terminemos con 2 cosas más. Esto aquí hay un debate de fondo, señor presidente, y me excúseme, yo espero en 5 minutos terminar. En el mundo del neoliberalismo y del libre comercio, en todas partes vienen bajando, no solo en Colombia, sino en todas partes, los impuestos y las regalías que pagan. Porque hay una discusión montada que hay que hacer en Colombia con toda franqueza. Estas grandes empresas nos están echando el discurso de que lo único que importa es el empleo que crean, y que si les cobramos regalías o les cobramos impuestos o las vigilamos siquiera, entonces no crean los empleos, como una especie de extorsión en el discurso. Y seguramente el ministro ahora se va a referir a eso, va a decir, no, es que si sube el government take, entonces no vienen. Y entonces esto se empieza a volver como una especie de círculo vicioso, ¿cierto? Entonces este es un debate que hay que hacer a fondo. Y yo es una pregunta que me hago para que se le haga a Colombia. El único deber del capital, particularmente del capital monopolístico, es generar unos empleos. No tiene ningún otro deber con la sociedad. Porque nos presentan los empleos como la gran cosa, pero yo pregunto, ¿es que la sociedad a ese capital le da la infraestructura vial, le da el ejército y la policía, le da el sistema de justicia? Por ejemplo, una de las trabas grandes del sistema de justicia colombiano es que el sistema financiero lo tiene copado con procesos inmobiliarios. O sea, nada más, fuera de unos empleos que dan, pero además hago esta reflexión. Esos empleos resultan ser un costo de las empresas, pero también son su ganancia. Sin empleos no habría ganancia. ¿Alguien ha hecho el ensayo de poner un poco de plata puesto encima de una mesa y volver al otro día a ver si creció? Les prometo que no crece. Tiene que pasar por las manos de algún trabajo, de alguna actividad económica, incluida la de los gerentes, toda, pero también la de los trabajadores rasos, la de todo el mundo. Entonces no nos pueden presentar el empleo como una especie de desastre, porque esa es la fuente de su riqueza. Y lo segundo es esto, que es fácil de reflexionar también. Si los impuestos solo se les cargan a los pobres y a las clases medias, que es lo que está sucediendo, no es posible recaudar las sumas que la sociedad necesita para desarrollarse. Porque es que la sociedad necesita tener educación pública y gratuita y de alta calidad, o por lo menos muy barata. La sociedad necesita tener salud, necesita tener vías, carreteras. O sea, esto que está pasando es que Colombia esté al borde de quedarse incomunicada con el puerto principal, que es el puerto de Buenaventura, porque no hay 4 pesos para coger un derrumbe. Eso tiene que ver con esto, con la estructura tributaria colombiana. Pero hago otra reflexión que puede ser más de fondo. Si se esquilma a los pobres y a las clases medias y se les saca toda la plata del bolsillo, ¿quién le compra a las empresas? O sea, sin mercado interno no hay desarrollo económico, y el mercado interno tiene que ver con dejarle al pueblo capacidad de compra para consumir y para gastar, y no para reemplazar los tributos que otros deberían pagar. Digamos otra cosa y terminamos. Y este es un problema muy grave. Porque toda esta teoría de que no se les pueden cobrar impuestos ni regalías dice es que la inversión extranjera es la que nos salva. Pero resulta que las cifras del Estado lo que nos vienen diciendo es que Colombia no está siendo capaz de producir las divisas, los dólares suficientes para que su aparato productivo funcione. El desbalance de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que mide la relación ingresos y egresos de divisas de Colombia, es miedoso. En el 2010 llega a 8.500 millones de dólares. O sea, el país está literalmente desbaratando.
O sea que el modelo económico es bien discutible. Si esta crisis que viene rodando por el mundo le pega a Colombia en estas circunstancias muy parecidas a las del año 99, ministro, usted que conoce las cifras, podemos estar al borde de hechos de extrema gravedad. Pero lo que es más grave es que está saliendo más plata que la que entra por inversión extranjera por razones de giros y utilidades. O sea, los inversionistas están sacando más plata que la que traen. O sea, Colombia se está convirtiendo en un país exportador neto de capital. Y esto, por supuesto, es de una gravedad inaudita. Les doy este dato. En el 2010, por cada 68 dólares que ingresaron de inversión extranjera directa, que es la que tiene que ver con minería, que es el tema que nos ocupa, sí, industria y otras cosas, salieron 100 dólares, senadora Maritza. Por 68 dólares de ingresos salieron 100. O sea que toda la teoría sobre la que están montadas estas cosas no funciona. Terminemos diciendo esto. En buena medida por estos debates se incluyó en la reforma constitucional de regalías, senadores, una plata de las regalías para financiar la auditoría. Pero a última hora vi que le colgaron también los estudios geológicos. Entonces me temo que lo que quedó aprobado, senador Milton Rodríguez, es insuficiente para las necesidades de una auditoría seria, que es la que se necesita. Aquí no puede seguir mamando gallo con la auditoría, particularmente con la del sector minero, pero pienso que con la de todo, porque le montaron a eso también estudios geológicos y no sé qué más cosas. Ahora, que hay grandes poderes en Colombia que se mueven para que no se audite, y se mueven es de verdad. Bueno, o sea que lo que podía ser un avance quedó completamente cojo, pero digamos que fue un poco la expresión de un reclamo que llevamos años haciendo aquí para que estas cosas funcionen. ¿Cuáles son mis conclusiones? Primera conclusión, que es obvia: es muy malo lo que hay. Se deben subir las tarifas de regalías. Se deben escalar todas las regalías, no solo en petróleo, en todo, en función del volumen y en función de los precios. O sea, es inaudito que cuando se disparan los precios del petróleo o del carbón, estas empresas hagan ganancias fabulosas, de las cuales a la nación prácticamente no les llega la proporción que debería llegarles. O sea, cambian los fundamentales del negocio y eso no es tratado en la normativa como debería tratarse. Debe haber una fuerte auditoría estatal. Ya dije que quedó mal, pero quedó mal de otra manera. El ministerio me dice que van a contratar con privados la auditoría. Yo aquí quiero expresar mi absoluto rechazo a esa idea. Es decir, si el Estado colombiano no es ni siquiera capaz de auditar, ¿para qué Estado entonces? Y vamos a terminar privatizando la policía y el ejército y los jueces y todo. ¿Y por qué tiene que haber ganancia para una transnacional y para el capital extranjero en cada cosa que hace el Estado colombiano? No son esas firmas auditoras extranjeras en últimas de propiedad de los mismos dueños de las transnacionales de la minería, ¿o cómo es? ¿Cuál es el escándalo de Enrod y de Henderson? ¿No fue eso lo que demostró? Hora de recordar el verso de Pombo de Rafael, ¿no? Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso no pongáis gatos. Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso no pongáis gatos. No, aquí lo que hay que coger es unos recursos importantes y que el Estado colombiano monte un sistema de auditoría en serio, que yo creo que debe ser, y sugeriría que esto se discutiera hoy aquí, debe ser el mismo sistema el que audite las regalías que el que haga el auditaje en los temas de impuestos. Es elemental. ¿Por qué tienen eso separado? Señora Daira, ¿no es muy extraño? O sea, que aquí hay una empresa que puede meterle unas cifras a Ingiominas o a la Agencia Nacional Minera y meterle otras cifras a la DIAN, cuando ya hemos visto que a la propia DIAN le dan cifras distintas. O sea, lo obvio aquí es que una sola firma haga las dos cosas, y yo creo que debe estar en la DIAN, que son los que saben hacer eso, los que tienen todo el software y tienen toda la capacidad. Doctor Ortega, yo no sé usted qué opina de eso, pero si a la DIAN se le transfieren unos recursos importantes con una destinación clara en este sentido, se puede montar dentro de la DIAN sin privatizarla. La función del recaudo y el auditaje, un Estado no puede renunciar a ella. ¿Esto qué es?
y que esa entidad maneje o tenga por lo menos la posibilidad de cruzar la información, porque es la misma. Es que por supuesto que los costos de producción tienen que ver con el impuesto de renta y tienen que ver con las regalías. Es el colmo de la ineficiencia separar eso y que haya que llevarle 2 contabilidades a la misma regalía o 2 contabilidades al mismo impuesto de renta. Y debe ser una función pública. En Colombia existen colombianos honrados a toda prueba, incorruptibles, que nos pueden garantizar que eso se haga bien hecho y por supuesto se les dota del poder suficiente. Y no me van a meter en Colombia de que los únicos honrados que hay en Colombia son los extranjeros. No lo acepto, porque es una falacia. Nomás es una indignidad siquiera aceptarlo. Y aquí vamos a terminar en una cosa que es muy loca, ¿no? Es decir, para lo único que hay que ser nacional es para ser ministro o presidente de la República. Para todo lo demás se puede ser extranjero. Bueno, pues entonces, ¿por qué no proponen que el presidente de la República también pueda ser extranjero? Bueno, es un sarcasmo el que estoy haciendo, por supuesto, pero tiene su fondo. Senador Robledo. Tiene su fondo y ya con esto termino. Y por último decir una cosa. Pues esta movilización estudiantil que salió tan bien y que todos nos tiene tan favorablemente impresionados a todos los demócratas de Colombia, pues es un ejemplo de cómo cuando la gente reclama de manera democrática, civilizada, pacífica, se logran cosas importantes. Yo creo que en este asunto de la minería hay que seguir en lo mismo. Derrotamos Santurbán, eso es importante. Parecido a cuando, yo sé que es diferente, se tumbó el megahotel del Tayrona, ¿sí? Y en este tema de la minería, además del debate de medio ambiente, además del debate laboral que se vienen haciendo, hay que introducir este debate en el debate público. Cuánto pagan, cuánto no pagan, cuánto de regalía, cuánto de una cosa, cuánto de la otra, porque hay demasiada plata en juego para que eso no sea así. O sea, que pienso que la movilización debe incluir este tema. Usted me excusa, señor presidente, si me alargué un poco, pero como usted ve, había demasiada cosa que decir. Muchas gracias.